Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bo. Hoy quería hablar de este libro, que está formado por dos novelas, Casas Muertas y Oficina número 1 del escritor venezolano Miguel Otero Silva. Es un libro de la editorial Trotalibros, que imagino que la gente que ve este canal lo conoce, porque también Jan Arimany, que es el editor de Trotalibros, lleva el canal con el mismo nombre en YouTube. Imagino que la gente que conoce este canal conocerá el de Jan. Yo conocí a Jan en persona a raíz de este libro porque estuvo en 2022 en Madrid a raíz de presentar la editorial en la Feria del Libro y hablamos, que a ver si quedábamos algún día, nos veíamos y había organizado por el tema de la visita a Madrid la presentación de este libro en la librería Taiga, que está en Madrid, en la calle Arturo Soria, que en ese momento estaba bastante cerca de mi casa. Ahora que me he mudado está un poquito más lejos, pero sigue estando cerca. Entonces quedamos en que iba a ir a la presentación y allí nos conocimos en persona por primera vez. La presentación de este escritor venezolano fue curiosa porque tanto los presentadores como todo el público, exceptuando a Jan y a mí, eran todos venezolanos. Y al final, más que una presentación literaria, yo creo que acabó siendo un foro de discusión política. Porque los venezolanos, entre ellos estaba, por ejemplo, el escritor Juan Carlos Chirinos, que es un venezolano residente en Madrid, con el que he coincidido alguna vez en eventos literarios. De hecho, firmamos una vez en la Feria del Libro juntos y leí uno de sus libros. Bueno, pues allí estaba también en la presentación y al final fue curioso porque la presentación, además de hablar de lo que contiene este libro, pues los venezolanos acabaron diciendo que es un libro que para un venezolano, yo creo como de mayor de 30 años, todo el mundo conoce en Venezuela a Miguel Otero Silva porque lo leen en el colegio, ¿no? O sea, Casas Muertas es un clásico de la literatura venezolana y lo mandan leer en los institutos o en colegios. Y si sois venezolanos, pues confirmármelo, por favor. Y lo que decían estos venezolanos en Madrid era que ahora, con el régimen de Nicolás Maduro, que habían dejado de mandar en los colegios este libro y que los venezolanos jóvenes empezaban a desconocerlo y que era una pena porque es un libro importante para la cultura venezolana. Y bueno, de esos temas se habló, ¿no?, en el libro. Ya digo que esto lo compré pues la época de la Feria del Libro, en junio de 2022. Ha permanecido aquí en mi estantería de libros sin leer durante 2 años, porque ya sabéis que como a veces me lío con pedir libros a las editoriales, pues los libros que pido cobran prioridad frente a los que compro y los que compro se me van quedando aquí. Es decir, además luego Jan, por ejemplo, me envió los de Tony Sala, que eso como me los envió, pues les di prioridad y eso fue un año después y los he leído antes que este. Bueno, pues al final me acerqué a este libro, Casas Muertas, Oficina número 1. Además, como otra vez este año venía Jan a la feria de Retiro, iba a verle, pues me acordé y dije, venga, voy a leer uno de los libros de Trotalibros que tengo pendientes. Ahí tengo otro también del año pasado. Y empecé a leer este, hace un acierto, me ha gustado mucho, es un clásico latinoamericano, lo digo desde ya. Y vamos a ver un poco de qué habla este libro. O sea, está formado por dos novelas, ya he dicho. La primera es Casas Muertas, que se publicó en 1955 y trata sobre un pueblo que se llama Ortiz, que por lo que me han contado en internet, el pueblo de Ortiz existe, no es un pueblo inventado como Comala, por ejemplo, o Macondo. Es un pueblo que lleva décadas languideciendo por diversos temas, ¿no? Por dejadez gubernamental, porque ha habido guerras civiles en el país y esto ha provocado problemas en la zona, pero sobre todo porque desde la década de 1890 le afecta el paludismo, esa enfermedad transmitida por un mosquito, y se encontró la cura como más tarde en el siglo XX, ¿no? Entonces el pueblo, los habitantes han ido muriendo, han ido mudándose a la capital y el pueblo tiene cada vez más casas abandonadas y casas que se están cayendo. De hecho, el libro empieza con un entierro, ¿no?, que es significativo dentro de la estructura de un libro que se titula Casas Muertas. La protagonista se llama Carmen Rosa, es una joven de Ortiz que hace frente a la decadencia exterior cultivando el patio que tiene en el jardín de su casa, ¿no? Hay un párrafo muy bello que lo voy a leer en la página 15 que dice: el patio era el más hermoso de Ortiz, posiblemente el único patio hermoso de Ortiz. En sembrarlo, en cuidarlo, en hacerlo florecer, había empecinado Carmen Rosa su fibra juvenil, tercamente afanada en construir algo mientras a su alrededor todo se destruía. Tan solo el tamarindo y el cotoperí, plantados allí desde hace mucho tiempo,
nada les debían, salvo el riego y la ternura, a las manos de Carmen Rosa. Nacieron para soportar aquel sol, para endurecer sus troncos en la penuria, e igualmente erguidos se hallarían en el patio, aunque Carmen Rosa no hubiera nacido después que ellos para regarlos y amarlos. En este párrafo y en algunos otros de Casas Vacías he encontrado resonancias de la que luego sería la novela de Elena Garro, Los recuerdos del porvenir, que se publicó en 1963, es decir, 8 años después que Casas Muertas. Por ejemplo, leo un párrafo que lo he buscado de Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, para que veáis un poco lo que a mí me han parecido que eran similitudes. Dice: en esta calle hay una casa grande, de piedra, con un corredor en forma de escuadra y un jardín lleno de plantas y de polvo. Allí no corre el tiempo. El aire quedó inmóvil después de tantas lágrimas. El día que sacaron el cuerpo de la señora de Moncada, alguien que no recuerdo cerró el portón y despidió a los criados. Desde entonces las magnolias florecen sin nadie que las mire, y las hierbas feroces cubren las losas del patio. Hay arañas que dan largos paseos a través de los cuadros y del piano. Hace ya mucho que murieron las palmas de sombra y que ninguna voz irrumpe en las arcadas del corredor. Los murciélagos anidan en las guirnaldas doradas de los espejos, y Roma y Cartago, frente a frente, siguen cargados de frutos que se caen de maduros, solo olvido y silencio, y sin embargo, en la memoria hay un jardín iluminado por el sol, radiante de pájaros, poblado de carreras y de gritos, una cocina humeante y tendida a la sombra morada de las jacarandáes, una mesa en la que desayunaban las criadas de los Moncada. O sea, esta idea del patio, de la decadencia, todavía no hay esa decadencia en el patio de Carmen Rosa, pero se intuye que puede acabar habiéndola, ¿no? Yo he encontrado como algunos paralelismos. Otro paralelismo que he encontrado, por ejemplo, es que en Ortiz se acaba instalando un militar prepotente, y en el pueblo de Los recuerdos del porvenir, que se llamaba Ixtepet, también acaba habiendo un militar prepotente que se comporta de forma cruel con la población. Los recuerdos del porvenir, ya dicho, se publicó en 1963. Y yo tengo la sensación de que Elena Garro había leído a Otero Silva. Igual que debería decir desde ya, o sea, Los recuerdos del porvenir, que de hecho lo he buscado, pero no lo he sacado, o sea, lo tenía que haber sacado en la mano. Los recuerdos del porvenir puede estar influida por Casas Vacías de Otero Silva, pero los que yo sí que creo que es indiscutible la influencia es en libros como este, En la mala hora, de Gabriel García Márquez, y en 100 años de soledad. La mala hora se publicó en 1962 y 100 años de soledad en 1967. El segundo libro de aquí, el de Oficina número 1, se publicó en 1961. Es decir, los dos libros de Otero Silva que están contenidos en este volumen son anteriores a estos libros, el de Elena Garro, La mala hora y 100 años de soledad. Y ahora voy a intentar encontrar algunos paralelismos entre Casas Vacías y Oficinas número 1 y la obra de García Márquez. A ver, en la Venezuela de Otero Silva ha habido una guerra civil que esto divide a la población del pueblo. Esto ocurre también en La mala hora, ¿no?, de García Márquez, que está publicado 7 años después del otro libro. En Oficina número 1 hay una compañía petrolera que está explotando los recursos naturales del país y que además impide a los trabajadores venezolanos formar un sindicato. Esto me ha recordado a la empresa bananera de 100 años de soledad. O sea, esas ideas de la lucha de los trabajadores con el tema poscolonial está en las dos obras. También, por ejemplo, en el Ortiz de Otero Silva hay temporadas que hay como sequía y luego hay unas semanas que no para de llover. Esa idea de las lluvias perpetuas, los seguidores de la obra de García Márquez sabemos que aparecen aquí. Ha habido una escena que me llama mucho la atención, porque en la crecida del río de la Mala Hora hay una vaca muerta que va río abajo, que se queda enganchada y luego a las siguientes páginas empieza a oler mal. En el río del pueblo de Ortiz hay una crecida y la crecida arrastra una becerra muerta que no se acaba quedando enganchada y oliendo mal, pero la idea de la becerra muerta y la idea de la vaca muerta cuando arrastra la lluvia, cuando llueve en los dos pueblos, me ha parecido una escena muy similar.
Casas muertas, aunque de forma más tenue, también hay un poquito de realismo mágico. Por ejemplo, a Carmen Rosa, esta chica joven, la que cultiva ese patio, le gusta hablar con los viejos del pueblo que se recrean en los viejos tiempos, ¿no? Hay un momento que le cuentan una historia de un hombre que va a visitar a su amante, que tiene un marido, que se ha ido fuera en ese momento y por el camino ve a unos hombres que llevan un muerto y pregunta quién es el muerto y el muerto es él, ¿no? Entonces hay un tema de realismo mágico, entonces acaba por no ir a la casa de la mujer porque intuye que va a morir. Entonces, hay otro punto que puede ser un poquito realismo mágico, porque hay un personaje que cae enfermo, que es el padre de Carmen Rosa, y escribe Otero Silva. Dice: don Casimiro Villena cayó enfermo. La peste lo derribó con una fiebre que iba más allá del límite previsto por los termómetros. Su piel quemaba a quienes la tocaban, como las piedras de un fogón encendido. O sea, este tipo de exageraciones, donde la idea de que la alta temperatura por la fiebre quema realmente, es muy del estilo de lo que hacía García Márquez también, ¿no? En la página 412 se describe a un personaje de Oficina número 1 que la forma de mostrar al personaje me ha parecido muy puramente García Márquez. Lo voy a leer. Dice: Matías Carvajal, maestro de escuela, positivista, filósofo materialista, revolucionario de ideas concretas, veterano de 5 cárceles, peregrino de 3 destierros, no se avergonzaba de las ganas de llorar que llevaba por dentro. O sea, yo al leer este párrafo me lleva a pensar en ese párrafo famoso de 100 años de soledad, el del coronel Aureliano Buendía, que casi me lo sé de memoria, pero lo tengo aquí anotado y lo voy a leer un poco, ¿no? Dice: el coronel Aureliano Buendía promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Tuvo 17 hijos varones de 17 mujeres distintas, que fueron exterminados uno tras otro en una sola noche antes de que el mayor cumpliera 35 años. Escapó a 14 atentados, a 73 emboscadas y a un pelotón de fusilamiento. Sobrevivió a una carga de estrictina en el café que habría bastado para matar a un caballo. Rechazó la orden de mérito que le otorgó el presidente de la República. Llegó a ser comandante general de las fuerzas revolucionarias con jurisdicción y mando en una frontera a otra, y el hombre más temido por el gobierno, pero nunca permitió que le tomaran una fotografía. Declinó la pensión vitalicia que le ofrecían después de la guerra y vivió hasta la vejez de los pescaditos de oro que fabricaba en su taller de Macondo. A ver, claro, el párrafo de García Márquez es bastante más largo que el de Otero Silva, pero yo creo que hay una esencia de calada de uno a otro en la construcción, ¿no? En el Ortiz de Otero Silva hay niños que comen tierra, que eso también pasaba en el Macondo de García Márquez. De hecho, el primer párrafo de Casas Vacías me ha recordado directamente ya el estilo de García Márquez, ¿no? El primer párrafo del libro es este. Dice: esa mañana enterraron a Sebastián. El padre Pernía, que tanto afecto le profesó, se había puesto la sotana menos turcida, la de visitar al obispo, y el manteo y el bonete de las grandes ocasiones. Eso cuando... O sea, es un poco el ritmo de Crónica de una muerte anunciada, ¿no? La mañana en que lo iban a matar, Santiago Nassar se levantó en el barco que iba a venir el obispo. Me recuerda un poco el tono, ¿no? O sea, a ver, yo sé que Gabriel García Márquez y Otero Silva eran amigos. O sea, eran amigos, se conocían, se admiraban uno a otro, se leían sus libros, o sea, sé que los han leído. Elena Garro no sé si leyó a Otero Silva, pero pienso que pudo haberlo leído. De hecho, sé que he leído en internet que García Márquez pasaba temporadas en la casa de Venezuela de Otero Silva y además tenían como una especie de antiguo castillo en Italia y también fue García Márquez a visitar a la familia Otero Silva en ese castillo de Italia. O sea, tiene una relación bastante cercana. También otra cosa curiosa es que Casas Vacías ya ha dicho que se publicó en 1955, el mismo año que otra obra fundamental de la literatura latinoamericana, que es el Pedro Páramo de Juan Rulfo. Esta vez lo he dicho bien porque en el vídeo de literatura mexicana lo decía al revés, decía el Juan Rulfo de Pedro Páramo. Pues ahora lo he dicho bien. Vale, son del mismo año. También tienen elementos en común. Claro, al ser del mismo año no veo muy factible que un escritor se influyera en otro o que se leyeran antes uno de publicar la obra del otro.
Pero claro, en el Ortiz de Otero Silva, los vivos conversan con los muertos, y algún personaje cuando empieza a tener fiebre es como que empieza a hablar con los muertos del pueblo y es como que se convierten en aparecidos, que es una idea muy de Comala de Rulfo, ¿no? Entonces hay conexiones entre estas dos obras también. Y luego ha habido otra conexión que me ha parecido encontrar, que no sé si estoy rizando ya el rizo demasiado de las conexiones, pero tampoco creo que sea una casualidad, porque en Oficina número 1, Oficina número 1 empieza cuando acaba el otro libro, ¿no? O sea, hay un momento, no sé, atención, spoiler, pero creo que es irrelevante porque no estoy contando nada del argumento. En Ortiz es la historia de un pueblo que muere y los protagonistas, hay 3 protagonistas principales que salen del pueblo en un camión, dejan su casa y ahí es donde empieza Oficina número 1, que ya he dicho que como tuvo mucho éxito en Venezuela, en Casas Vacías, pues Otero Silva hizo una segunda parte, que es Oficina número 1, y se publicó 6 años después. Y empieza como el día siguiente que los personajes salen de Ortiz y van hacia Oriente y acaban llegando a un campamento donde hay unos trabajadores que están haciendo prospecciones petrolíferas. Todavía no está funcionando el campo de petróleo, están como intuyendo que allí hay petróleo, lo van a sacar, deciden quedarse allí y montan una tienda que era el negocio que tenían en Ortiz. Vale, pues el capataz de la empresa petrolera se llama Mr. Taylor. Luego hay más norteamericanos, Mr. Robert, pero el primero, el jefe es Mr. Taylor. Y claro, Mr. Taylor simboliza el poder poscolonialista de Estados Unidos en Latinoamérica. Y estuve buscando la fecha de publicación de este libro de Augusto Monterroso, el de Obras Completas y otros cuentos, porque el primer cuento se llama Mr. Taylor. Está publicado en 1959 y Oficina número 1 en 1961. O sea, yo intuyo que Otero Silva había leído este libro de Augusto Monterroso, había leído el cuento de Mr. Taylor, le había hecho mucha gracia porque es un cuento muy divertido de un emprendedor norteamericano que llega a un país latinoamericano y se le ocurre el negocio de vender de recuerdo cabezas jibarizadas, o sea, cabezas humanas reducidas por la tribu de los jíbaros. Y como no hay suficientes cabezas reales de la tribu, pues empiezan como a matar gente para reducirle la cabeza y venderlo en Estados Unidos. O sea, es una metáfora muy del poscolonialismo norteamericano en Latinoamérica. Y claro, y tú dices, este libro que en aquel momento imagino que circularía y se hablaría de él y tiene cuentos muy buenos, ¿no lo iba a conocer Otero Silva y cuando puso el nombre de Mr. Taylor a su personaje no estaba pensando en el personaje de Monterroso? Yo creo que sí, ¿vale? Y me ha encantado encontrar como estas conexiones, ¿no?, entre estas obras. Vale, el estilo de Otero Silva es un estilo bello y cuidado, quizá no tan recargado como el de García Márquez, pero ya habéis visto que hay como ciertos paralelismos. Hay un momento que usa un lenguaje bastante local, sobre todo cuando habla de flora y de fauna, palabras que aquí en España al menos nos suenan, como por ejemplo cotoperí, que tiene que ser un árbol, ñaragato, que creo que era un animal, bejucos y pencas, que creo que son plantas, o cujíes, que esto ya no recuerdo lo que era, no sé si era una planta o un animal, debería ser una planta. Vale, bueno, creo que ya he contado casi todo. Oficina número 1 es una novela más coral que Casas Vacías, ¿no? Oficina número 1 habla de la convivencia entre un grupo de norteamericanos que están trabajando en Venezuela y los venezolanos. Hay temas políticos, como este que he contado, de la explotación, de que no les dejan formar un sindicato, aunque ha llegado la democracia, porque ha caído el dictador, ¿cómo se llamaba?, José Vicente Gómez. De hecho, una cosa curiosa es que la oficina número 1 me ha resultado como más fácil encontrar el tiempo de la novela, ¿no?, porque se dan algunos datos históricos muy concretos, como la invasión de Alemania a Checoslovaquia, que eso pasó en 1938. Hay un momento más o menos por ahí que se dice que los personajes que llegaban de Ortiz habían llegado 6 años antes al pueblo, con lo cual habían tenido que llegar como en 1932 o algo así. Aunque en la otra novela, que a mí me ha costado un poco más darme cuenta del momento histórico, está hablando de algunas revueltas que hay contra el dictador Gómez. Claro, Gómez
estuvo gobernando el país desde 1908 hasta 1935, con lo cual el periodo ese de revueltas contra Gómez debió ser en los años 30, que de hecho el propio autor, Otero Silva, participó en una revuelta contra Gómez que eso le obligó a irse al exilio. O sea, es una obra que sí que tiene un trasfondo político, pero vamos, los personajes tienen mucha más fuerza que las ideas políticas, o sea, no es para nada un panfleto. Sí que me ha parecido en el estilo un poco raro. Hay un momento que en Casas Vacías pasa un camión militar con unos estudiantes detenidos que los llevan a una cárcel, y cuando abandonan el pueblo los estudiantes hablan con un lenguaje que es demasiado teatral, ¿no? Dice, por ejemplo, uno: yo no vi las casas ni las ruinas, yo solo vi las llagas de los hombres, que esto parece de un poema de César Vallejo. O dice: una casa sin puertas y sin techo es más conmovedora que un cadáver. O sea, hay un momento que Otero Silva, en el discurso de esos estudiantes, elige como, yo creo que un lenguaje no realista. Queda un poco extraño, me saltó al leerlo, pero me imagino que está hecho adrede, claro. A ver, diría que Miguel Otero Silva es un escritor bastante olvidado en España, aunque me han comentado en las redes sociales cuando puse mi típica foto con el café, que sí que se leyó bastante en los años 80 cuando lo publicaba Seis Barral. Entonces quizá tuvo un éxito en los años 70-80 en España, cuando la época del boom, pero yo creo que ahora, cuando lo ha rescatado Jan de Trotalibros, estaba un poco olvidado. Y es una pena porque es un escritor bastante bueno, es decir, yo creo que está un peldaño por debajo de esta gente, de Gabriel García Márquez, de Elena Garro, de Juan Rulfo. Pero claro, cuando digo está un peldaño por debajo, esto no estoy diciendo que no sea bueno, porque es que es muy bueno, porque un peldaño por debajo de esta gente es seguir siendo muy bueno. O sea, yo creo que es un gran escritor de la literatura latinoamericana, y entre los escritores del pre-boom y del boom es casi como un eslabón perdido. Con lo cual, a toda la gente que les gustan estos autores, o sea, decir, si os gusta Juan Rulfo, Elena Garro, García Márquez o Monterroso, que también le he sacado, si os gustan estos autores, es que os va a gustar Miguel Otero Silva. Y ya digo que es una pena que, al menos en España, no sé en otros países de Latinoamérica, si eso me lo comentáis en los comentarios, si sois de México o sois de Argentina, si se lee a Otero Silva, o si sois de Venezuela, cómo es la popularidad de Otero Silva en el país. Sí que me dice Jan, por ejemplo, cuando fui el otro día a la Feria del Libro a verle, que la gente que se para en la caseta y señala: mira, Miguel Otero Silva, claro, dice que siempre son venezolanos, y fuera del círculo de los venezolanos, en España parece que ha sido poco apreciado este libro, y ya digo que merece mucho la pena, y que si os gustan esos libros os va a gustar. Lo reivindico a este señor, a Miguel Otero Silva, que además tiene otras novelas. Yo creo que lo busca un poco de segunda mano y sería relativamente fácil encontrarlas en España. Vale, pues hasta aquí la reseña. Ya digo que si la habéis leído o qué tal se recuerda a este escritor en vuestros países, me lo decís. Y ahora, como siempre, el momento spam, donde yo hablo de mis propios libros. Esto no es Bambi, mi última novela publicada, con 6 voces narrativas, la de 3 chicos y 3 chicas jóvenes que empiezan a trabajar en una empresa de auditoría norteamericana. Hablo de la explotación laboral. Es una novela de terror, pero también tiene humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de ella. Los Insignes es mi novela cómica sobre el mundo de los poetas en España, donde un poeta frustrado español habla